Es difícil, amado hermano, e imposible el poder estar en la presencia de Dios en nuestras propias fuerzas. Amén. Y el día de hoy, como les estaba comentando, es muy lamentable ver a muchas personas que simplemente siempre hay un pretexto para alejarse de la iglesia, ¿verdad? Porque como muchos pretextan, dicen, no me alejo de Dios, yo estoy con Dios, ¿verdad? Yo estoy con el Señor, yo tengo comunión con el Señor. Déjame decirte que eso es una vil mentira, porque la Biblia dice, no tu razonamiento, la Biblia dice, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar el día de hoy, que el que tiene el Espíritu de Dios es movido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios anhela, repite conmigo, el Espíritu de Dios anhela estar unidos en la iglesia. Así que no pongas en tu mente pretextos diabólicos, porque la Biblia se cumple, ¿verdad? Yo estoy estudiando en mi tiempo devocional el libro de Daniel y es un libro maravilloso, que lo he leído muchas veces y no me deja de impactar cada versículo, ¿verdad? Cada capítulo que leo de este profeta mayor del Antiguo Testamento, y cómo Dios habla, y cómo Dios instruye, y cómo Dios discierne, y cómo Dios conoce, y cómo Dios hace. Y esto, amado hermano, es algo que nos debe llevar a reflexionar en los tiempos que estamos viviendo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Más allá de tantas profecías que se han seguido cumpliendo, ¿verdad? Con las situaciones que vivimos del día a día, que ya no es para nadie ajeno, ¿verdad? Lo que se vive, ¿verdad? Pero es muy lamentable ver que estas profecías se cumplen dentro de la iglesia misma, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Jesús. Y me duele ver cómo el amor de muchos se enfría. Y cuando el amor de muchos se enfría para Dios, ¿verdad? Emergen los grandes pretextos, ¿verdad? Porque qué sagaz es nuestra mente. Siempre hemos comentado que el cuerpo de la gran batalla es aquí, ¿verdad? En nuestra mente, donde se gestan las ideas, donde se gestan las razones, donde dan cabida, ¿verdad?, a todos y cada uno de los pretextos, ¿verdad?, que podemos hacer, pero sobre todo, amado hermano, donde se puede decidir el poder buscar a Dios como nunca lo habíamos hecho, o el poder hacer exactamente lo contrario como siempre se ha hecho. Y hoy es un tema, amado, que sabía de parte de Dios que era necesario volver a compartir y volver a exhortar. Y déjame decirte que no hay, mira a tu hermano, no hay en el plan de Dios un pretexto para no estar aquí en la iglesia. No existe. No importa, ¿verdad? Si es el cumpleaños de tu papá, no importa si tienes que ir a cuidar a tu mamá, no importa. Cuando la presencia de Dios vive en ti y el Espíritu Santo te empuja, lo primero que uno hace es estar buscando la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, amado hermano, no puede estar en ti si antes no es edificado el cuerpo. La Biblia dice que somos un cuerpo y en el cuerpo debe haber algo que se conoce como unidad, ¿verdad? Donde se trabaja de una forma conjunta, de una forma sistemática para la obra de Dios. No se trata de venir solamente también a recibir, sino se trata, ¿verdad?, de venir a ser instruido para ponerte activo en la obra de Dios. Y cuando esto no se hace, es cuando el cuerpo se deteriora, ¿verdad? Y puedes ver cuando te lastimas un dedo, ¿verdad? O te lastimas un miembro de tu cuerpo y se deteriora, ese órgano se va muriendo, ¿verdad? Y cuando termina de morirse, ese órgano se desprende porque está muerto. Y hay muchas personas, ¿verdad?, que se han empezado a desprender de la iglesia de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra recordando que Jesús es, ¿verdad?, la vid, ¿verdad?
y nosotros somos los pámpanos, es decir, los racimos de uva dependen, ¿verdad?, de esa varita delgada, ¿verdad?, para poderse nutrir, para poderse cimentar, para poderse arraigar, para poder funcionar y para poder vivir. Pero cuando se desprende, amado hermano, empieza muerte, y esa muerte se conoce como muerte espiritual, ¿verdad? Y muchos creen que están vivos, pero realmente están muertos, ¿verdad? El que vive, amado hermano, es el que busca al Dios de la vida, y ese es el Señor. Y el que está muerto es el que busca al Dios de la muerte, y el Dios de la muerte es este mundo. Así que en este contexto quiero comenzar a compartirles a ustedes, ¿verdad?, todo esto que el Señor nos ha empezado a instruir en amor, porque Dios nos ama. Dígale, Dios nos ama y no quiere que ninguno se pierda, pero la decisión es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es impresionante cuando dice la Biblia, en aquel tiempo estarán dos acostados en la misma cama, ¿verdad? Uno será tomado y otro será dejado, porque la salvación, ¿verdad?, el que decide para una vida espiritual es individual. Quisieras llevarte a tu cónyuge, quisieras llevarte a tu pareja, quisieras llevarte a tus hijos, quisieras llevarte a tu compañero, a tu vecino, ¿verdad?, a todo aquello que amas, pero déjame decirte que cada quien tiene su propia decisión y cada quien tendrá su propio destino. Así que este es un llamado individual. Dile a tu hermano, es un llamado individual, ¿verdad? Qué bueno que lo escuchen aquellos que se están muriendo, pero este llamado es individual, ¿verdad? Y espero que en esa particularidad individual cada quien sea responsable de las decisiones que sigue tomando. Amén. La vida es muy corta, amado hermano, y para aquellos que dicen, me falta más de la mitad, déjame decirte que Dios se ríe de la juventud. Dice la palabra de Dios que la juventud es como una flor, ¿verdad?, que de momento florea, y así como florea en el atardecer marchita y se cae, ¿verdad? Y la juventud es igual. La vida del hombre dice que también es el libro de Santiago, que es neblina que se esparce por un lapso de tiempo y luego se esfuma y desaparece. Entonces, la vida verdadera, amado hermano, es la vida eterna, la vida que tiene que ver con la cuestión del espíritu. Amén. Y eso es algo que quiero compartir el día de hoy. El libro de los Hebreos, ¿verdad?, capítulo 10, versículo 25, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y quiero que observemos muy bien, ¿verdad?, la escritura. Hebreos 10, 25, amén. Los que traen Biblia, ábranla, ¿verdad? Abran ese libro maravilloso de la vida, ¿verdad? Aunque lo abras nada más el domingo, pero ábrelo, ¿verdad? Y los que no traen Biblia, amado hermano, acostúmbrate a traer una Biblia, ¿verdad? ¿Qué será el día que apaguen los celulares el príncipe de este mundo y se desaparezcan todas las aplicaciones, ¿verdad? Hay que traer también la Biblia y papel, hay que ser equilibrados, ¿verdad? Qué bueno que tengas tecnología electrónica, pero también es bueno tenerla de papel. Esa te la llevas, te la pegas, ¿verdad?, y corres con ella, ¿verdad?, para tu salvación. Fíjense, pero va a haber tiempos en que un pedazo de este libro va a valer muchísimo, muchísimo. Nada va a haber en la nube, nada va a haber en la aplicación. Este libro va a valer muchísimo. Y qué mejor que lo tengas grabado en tu mente, amén. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad?, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¡Ah, qué picoso es este versículo! Dice la Biblia, cuando ves que ese día se acerca, y todo lo vemos, ¿verdad? Todo queda claro que ese día se acerca. Y entre más se acerca ese día, más gente deja de congregarse. Qué irónico, ¿no? Es como decir, oye, yo cuando el Espíritu Santo me ministraba ya hace años, ¿se acuerdan? Hace muchos años que empezaba ya a percibir que venían tiempos finales, ¿se acuerdan? Todavía no existía todo lo que pasa, hay varias grabaciones ya de más de 10 años. Y decía yo, en esos tiempos la iglesia va a estar a reventar,
Vamos a tener un lugar enorme, ¿verdad? Les decía a algunos, vamos a juntar ahí territorios enormes para albergar a toda esa gente, para esperar al Señor en las alturas. Y hoy veo que va a ser un lugar más chiquito. Porque entre más se acerca, menos gente hay. Verdaderos cristianos son pocos y Dios me recordaba, ¿verdad? Que los muchos se pierden y los pocos se salvan. Y eso es duro dentro de las iglesias. Estaba viendo recuerdos en redes sociales, muchos, como Jesús cuando compartió el pan, ¿verdad? Esos 3,000, 5,000, eran muchos. Pero se salvaron pocos. ¿Ah? Y entonces, no dejes de congregarte, ¿verdad? Mira a tu hermano, no es una sugerencia, ¿va? No es una opinión, es un mandato. Amén. No dejes. Ahí no tiene cabida el pretexto. Pon el pretexto que quieras. Adiós, tengo que salir de vacaciones, tengo que ir a mi papá, a mi mamá. Jesús lo puso, ¿verdad? Dijo, mira, el que quiere más a padre, madre, hermanos y demás por mí, déjalo, ese no es digno de mí. Por algo lo dijo Jesús. ¿O no? Es claro, no hay pretexto. No, hubiera sido, ahí les mando un mensaje con la pastora, el pastor está indispuesto. Ay, para muchos, pues tiene razón, ¿verdad? Pues sí, ahora sí. Ni para mí hay pretexto. Al menos que estés físicamente imposibilitado y aún así te conectarás y alabarás a donde estés, si es que en ti vive Dios. Y repito esto, el que tiene el Espíritu de Dios, solamente el que tiene el Espíritu de Dios, escucha esto, solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede ser impulsado por Dios. El que no, ¿verdad? Y si Dios no te impulsa, siempre habrá pretextos en tu vida. Si Dios no es el que produce en ti el querer como el hacer por su santa y buena voluntad, entonces no tienes al Espíritu de Dios. No importa las circunstancias que vivas, si el Espíritu de Dios no está en ti, no podrás ser impulsado nunca por Dios. ¿Ah? Y solo es cuestión de tiempo cuando te llegue un buen pretexto para decir, este es un gran pretexto para Dios, para no estar con Dios. Y eso es algo que debemos tener marcado en nuestra mente cada vez que venga el ataque de Satanás y te diga, este es un buen pretexto para no ir a la iglesia. Esta es una buena seña para no asistir a la iglesia. Esta es una buena mentira para no estar en las cosas de Dios. Recuerda que el que te impulsa a Dios no eres tú. No es tu buena voluntad. No es tu falsa fe. No es tu falsa creencia. El que te impulsa a Dios solamente puede ser el Espíritu de Dios. Porque ni a la gente que le impulsaba su necesidad por Dios, ¿verdad? Era real, fue falso. Cuando la gente está enferma, le impulsa su necesidad a buscar a Dios para que lo sane. Y después de que lo sana, deja de ver a Dios. Entonces, quiere decir que no fue impulsado por el Espíritu de Dios. Y solamente es un pretexto para que en un momento dado dejen de buscar a Dios. El que tiene hambre, busca a Dios. Y una vez que es satisfacido en su hambre, deja de buscar a Dios porque no era impulsado por el Espíritu de Dios, sino por su necesidad. Y el que está triste busca a Dios. Y el que está deprimido busca a Dios. Y el que tiene problemas busca a Dios. Pero si no es impulsado por el Espíritu de Dios,
nunca seguirán con Dios. Nada más se satisfacen de la bondad de Dios, del bien de Dios. Y ahora sí, adiós con minúscula, adiós. Dice la Biblia en el versículo 26, de ahí mismo de Hebreos 10:25, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vamos a detenernos ahí. Dile a tu hermano, el único que santifica tu vida es Dios. No hay nada en ti. Tus obras están muertas. Para aquellos que creen que, es que yo aporto mucho para la obra de Dios. Es que yo sirvo encarecidamente a la obra de Dios. Hay hermanos y hermanas que se creen indispensables y tratan de compensar. Viven un engaño. La ausencia de Dios en sus vidas. Gente que me dice, pastor, ahora yo hago esto. No haga nada. Venga a la iglesia. Deje de hacer tantas cosas como Marta. Venga a la iglesia. Llénese del Espíritu de Dios. Pídale a Dios que la llene de su Espíritu. Para que no sea usted la que se acerque a Dios, porque si es usted la que se acerca a Dios, así como se acercó, se va a alejar. Pero si es el Espíritu de Dios que está dentro de usted, impulsándole para acercarse a Dios, siempre permanecerá con Dios. El Padre y el Hijo están unidos. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dice la palabra de Dios que si una vez, ¿verdad?, que eres santificado por Dios y dices, el Señor perdona mis pecados. El jueves, las personas que les interesa ir los jueves a los estudios de la palabra de Dios, estudiando este libro maravilloso de Romanos, vemos que hay mucha gente que vive una gran mentira. Cree que no importa lo que haga de aquí en adelante, ¿verdad? Su vida está garantizada en la eternidad con Dios. Porque después de que conocieron a Dios, después que estuvieron estudiando la Biblia, se les dedicó tiempo para enseñarles las Sagradas Escrituras, se les dedicó tiempo para ser enseñados, ser ministrados, se les dedicó tiempo para estar orando, se les dedicó tiempo para ser exhortados, ser instruidos, y se acostumbraron a toda esa religiosidad. ¿Sabe cuántos? Jesús se dedicó 3 años completos. Dios en carne se dedicó 3 años completos de 24 horas, sin faltar un segundo, a Judas Iscariote. Y terminó en el infierno. Y hay mucha gente que sigue viviendo la vida loca, que sigue viviendo la vida en sus pasiones, que sigue viviendo la vida en sus razones, que sigue viviendo la vida en sus emociones y, como dice la palabra de Dios, en su carne, e ignorando las advertencias de Dios, e ignorando las riquezas de Dios, e ignorando los propósitos de Dios, e ignorando la obra de Dios. Dígale a su hermano, si usted está sano, dígale, si usted está sano, es para que usted sirva en la obra de Dios.
no para que se llene su cabeza de pura religión. Usted debe estar sirviendo en la obra de Dios. Porque si una vez tú conociste estas promesas de Dios como vimos el jueves, qué gran responsabilidad tienes. Dígale, usted es gran responsable de todo lo que ya conoce de Dios. A usted se le acabaron los pretextos con Dios. Usted sabe lo que es el bien y el mal. Usted sabe lo que es la salvación y la condenación. Usted sabe lo que es el cielo y el infierno. Usted sabe lo que es la eternidad. Usted lo sabe. Y si lo sabe y se aleja, la Biblia dice, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los que se oponen a Dios. Porque el que no está con Dios está en contra de Dios, dice la Escritura. Dígale a su hermano, si usted no trabaja con Dios, si usted no trabaja para Dios, si usted no sirve para Dios, usted está en contra de Dios, con todo y su religión. Como los fariseos. El que no está conmigo, contra mí es, dice Jesús. Y Jesús es radical. Y si usted no está invirtiendo tiempo en la obra de Dios, si usted no está invirtiendo sus recursos en la obra de Dios, si usted no está invirtiendo sus conocimientos en la obra de Dios, sus relaciones en la obra de Dios, su vida en la obra de Dios, usted está en contra de Dios. Por eso hay tanta paja en las iglesias. Hay mucha gente que nada más viene aquí, ¿verdad? Oye, que ya se te acabaron las fuerzas para seguir en la obra de Dios. He visto gente que lleva años sirviendo en la alabanza, en niños, en jóvenes, en matrimonios, en hombres, en varones, en el equipo electrónico. Pero es solamente cuestión de temporadas. Porque como no son impulsados por el Espíritu de Dios, terminan siendo alejados de Dios. Desperdician los años, desperdician el tiempo de ser llenos del Espíritu de Dios. Una cosa es esencial en la vida, dice la Escritura, y esa es una: ser llenos del Espíritu de Dios. No hay otra. Si usted no se llena del Espíritu de Dios, está perdido. Y lo vamos a revisar, lo vamos a ver. Pero qué importante es esto, que usted no venga aquí porque tiene un compromiso con el pastor. Aquí se han ido mucho porque, ay no, es que ya me cansé y la verdad me da pena con usted, pastor. Conmigo no. Tenga pena por usted mismo, como dijo Jesús. No lloren por mí, lloren por ustedes, porque son ustedes los que terminarán en el infierno. Me dan más pena ustedes. ¿Qué palabras de Jesús? Ya son tiempos. Apenas estábamos viendo unas conferencias nuevamente, recordatorios de ahí del 2018. Yo otra vez la vuelvo a ver y me impacta. Y empezaron a salir así como si hubieran metido DDT en un nido de hormigas. ¡Pum! Me he encontrado ya personas que salieron, ¿verdad? Las reconvencen, les dices, oye, pues acércate. No. ¿Sabes por qué no? Porque no tienen el Espíritu de Dios. En sus fuerzas jamás quedarán. Porque el único que te acerca a Dios, vuelvo a repetir, dile a tu hermano, el único que te puede acercar a Dios es el Espíritu de Dios. No tu falsa necesidad de Él.
Hebreos 10:19 dice la Biblia: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¡Qué hermoso! Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¡Qué hermoso! ¿Va? Mantengámonos firmes. Dile a tu hermano, mantente firme. Voltéalo a ver. Dile, mantente firme. A los ojos velo. Dile, mantente firme. Sin titubear. ¿Es una sugerencia? Es una orden de Dios. Pero no en tus fuerzas, sino en las de Dios. En el Espíritu de Dios. La Biblia nos lo recuerda y nuevamente tengo que buscar el libro de Efesios capítulo 6. Dice la Biblia, Efesios 6:10. Nuevamente, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Qué hermoso, no sé cuántas veces he leído esto y cada vez que lo leo vuelvo a recordar y decir, sí, Señor. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estén firmes. Dile a tu hermano, termina firme. Dígale, termine firme. No guango. ¿Ah? Qué bueno estar muriéndote en este cuerpo, estar dejando el cuerpo y mantenerte alabando a Dios como Esteban y decir, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre, ¿verdad?, recibiéndome en él. Y no que usted esté muriendo todo lleno de miedo, de cargas. Ay, tengo que ponerme a cuenta. Ay, tengo que hablar con fulanito. Ay, tengo que hablar con sutanito. Ay, de mí. Mediocre. Estar firme. Fortaleceos en el Señor. ¿En dónde? Ya viste, nuevamente, en el Espíritu de Dios. En el Señor. No en tus fuerzas. No en tu gran voluntad. No en tus deseos. En el poder del Señor. Para estar firmes, ¿verdad? Porque la lucha no es contra sangre ni carne. Y el enemigo, de verdad, cómo está haciendo atrocidades con la iglesia de Jesús, ¿va? Él quiere tener más seguidores para él, ¿va? Y muchos ahí van como mensos detrás de él, con tantito hay que les pone un pretexto, yo no voy a la iglesia. Ay, no, ya me hizo cara el hermano, ya me hizo cara la hermana, me cae gorda, me cae gordo. Ay, no, hoy me levanté así. Qué mediocridad espiritual. Fíjese, Romanos 7:14, espero que lo disfrutemos, ¿verdad? Los que somos del Espíritu de Dios. Romanos 7:14 dice la palabra de Dios así: porque sabemos que la ley es espiritual. Escuche bien, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dígale, yo soy carnal. A ver, voltéeme a ver. Esto es espiritual. Ahora sí, póngase un espejo y véase. Y usted es carnal. Y lo que es carnal, dice la Biblia, está vendido al pecado. ¿Ah?
¿Queda claro? La ley es de Dios, esto es espiritual, esto es santo, esto es eterno, esto es sagrado. Pero yo, ¿verdad? Me veo, para aquellos que dicen que no son una mala persona, son demonios. ¿Ah? Para que sigan leyendo esos libros, ¿verdad? De coaching y de que usted puede, que usted la fuerza del hombre lo impulsa, usted es un demonio. La Biblia lo dice. La carne está vendida, ¿qué? El día que usted ya no tenga la carne, podrá decir que a lo mejor sí es de Dios, si es que está en el cielo. Pero la Biblia dice que somos carnales y estamos vendidos al pecado. Entonces no se confíe, dígale a su hermano, no se confíe. No se confíe de usted mismo, porque usted no ha descubierto lo que no puede, es capaz de hacer. Con toda la religión que lleva de años, ¿verdad? Ay, no, pero ya soy hijo de Dios, no, qué bárbaro. Tengo tantos años en Cristo, cállese. Usted sigue apestando a pecado. Hay que ver y hay que reconocer. El primer paso de la liberación es el reconocimiento, no la confianza en sí mismo. El reconocimiento. Dígale al hermano de al lado, ya ves, no confíes en mí. Yo tampoco debería confiar en usted. Por eso hay tantos ahí quebrantados. Ay, es que confía en la hermana y es re chismosa. Ay, yo confío en el hermano de gran voluntad. Es un desgraciado. La Biblia dice, somos carnales y estamos vendidos al pecado. Observemos lo que dice adelante. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Ya lo vio? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? Por eso no deja de echarse sus churros de mota, por eso no deja de fornicar, por eso no deja de chismear, de mentir, de ser holgazán. Porque su cuerpo, su carne, nuestras pasiones, nuestras razones, la esencia humana es pecadora y es autodestructiva. Por eso es que en este mundo le van a echar porras al hombre. El hombre va a resolver los problemas que el mismo hombre ha ocasionado, ¿verdad? El hombre es autodestructor, por eso no confíe. Pero no confíe no nada más en los demás, no confíe en usted. Por eso es que los hermanos o disquehermanos, cuando dan rienda suelta a la carne, pues, lo único que exhiben es el demonio que traen. ¿Ah? Y ahí les pones mensajes, ¿por qué no vino, hermano? ¡Ay, habrá pastor! ¡Ay! Pues, cállese, demonio. Vamos a observar, entendamos eso. Si uno ha bajado, ¿sabes qué? El que me hubiera dejado allá postrado en mi cama, hubiera sido un demonio. El mío. No el de usted, el mío, el propio. Porque ese se opone a Dios. Es el opositor de Dios. Dice la Biblia. Y si lo que no quiero eso hago, pues reconozco que esto es bueno. Dígale a su hermano, esto es bueno. Enséñeselo. Dígale, esto es bueno. Entonces, si acá me acaba de decir lo bueno, no deje de congregarse, ¿qué pretexto usted tiene para ello? Hay muchas personas que traen la puerta abierta a los demonios en este lugar. Por eso está haciendo atrocidades en sus vidas. Y no una ventanita, no, ese ya el que la abrió ya dijo, así está.
Y el de allá atrás igual, el zaguán abierto. Para que los demonios hagan estragos en mi vida. Porque el que está alejado de Dios está lleno de demonios. Ese es una ley. Cuando empiezas a ver que un hermano falta, no viene, dice, ay, que le hablé a la hermana y ay, casi me muerde. Pues es lógico, hablaste con el demonio. No hables por teléfono, hablas con demonios. Aquí tienen la apariencia de ser cristianos, porque es el Espíritu de Dios, les apacigua a los demonios. Pero salen, se alejan, les hablas, y ahí medio contestan, cortantes. Si te llegan a contestarte, hosco, feo. Eso no son hijos de Dios. Son demonios, disfrazados de hijos de Dios. Igual, aquellos que no te contestan, te dejan en visto, y grillitos. Demonio es un pelado. Versículo de Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, dile a su hermano, yo sé que en mí, esto es en mí, esto es en mi carne, dígale, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ya vio? Así que aguas con las miraditas, aguas con los toqueteos, aguas con las palabras, aguas con lo que escuchas, aguas con lo que tocas, porque no hay bien en ti. ¿Quién lo dice? La verdad de Dios. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? Así que cuando oigas a un hermano que diga, yo soy bueno, es un demonio hablando. Usted no es bueno. El Hijo de Dios comienza por decir, yo soy, como Pablo lo decía, ¿va? Yo soy malo. Pero lo único bueno que hay en mí es el Espíritu de Dios. Entonces, si el hermano hace espiritual, si el hermano ora, si el hermano lee la palabra de Dios, si el hermano ves que comparte, si el hermano ves que está en la obra de Dios, lo único confiable que puede haber en él es el mover de Dios en él. Lo demás es malo. Hay muchos que están durmiendo con el enemigo y no lo saben. La Biblia dice que los principales enemigos del hombre son los de ¿quién? Y si usted vive solo, peor. Está lleno de demonios ahí, empezando por usted. ¿Cómo quito la opresión, pastor? Siento que me muero, estoy solo. Póngase a orar. Ponga alabanzas. Estudie la palabra de Dios. Ponga las prédicas. Invierte en Dios. Clame a Dios. Adore a Dios. Y el diablo va a huir de usted. Antes va a estar pegado a usted. Es que no puedo ni podrá. Es que ya lo intenté y lo seguiré intentando. Mientras usted no esté lleno del Espíritu de Dios, usted se está yendo derechito al infierno. Porque el único, escuche bien, el único que produce en usted el querer como el hacer por la voluntad de Dios es el Espíritu de Dios. Usted no. A mí me da gusto ver hombres que vienen sin importar circunstancias. ¿Por qué viene? Es impulsado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no viene? Es un demonio. Ay, pastor, fíjese que me lastimé el pie. Venga con yeso. Es que me voy de vacaciones. Váyase sin que sea domingo. Es que tengo que ir a ver a mi mamá. Vaya terminando el servicio.
si es que usted es impulsado por el Espíritu de Dios. Es que no tengo cómo ir. Pida que vayan por usted. El querer es poder. Quiero que entienda algo. El hombre por naturaleza es malo y tiende a hacer el mal. Por eso aquellos que me dicen, yo soy cristiano, o me ponen like ahí en las redes, no se congregan, no leen, no nada de nada, ese es un demonio disfrazado de cristiano. Aunque pongan like. Porque si fuera impulsado por el Espíritu de Dios, ¿dónde estaría? En la casa de Dios. En la casa de mi Padre me es necesario estar. ¿Sabe cuánto demonio hay suelto? Así que no le preste a los que se dicen hermanos, nada. No confíe en ellos en nada. Confíe en el mover de Dios en ellos solamente. Isaías 64:6. Observe esto. Escuche esto. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Si no queda claro trapo de inmundicia, dígale con una toalla femenina usada. Así de feo es el hombre. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero que entienda algo, hermano. El ser humano no es gobernado por sus pasiones. Todo ser humano es gobernado por sus pasiones. El ser humano no es gobernado por lo correcto ni por la razón, ni por su buena voluntad, porque no es buena. Al ser hombre es mala, aunque diga que es de buena voluntad, no le crea, dígale es mala, hay una intención mala. Por eso apenas se les acercan los hombres como buitres, ¿verdad? Aléjelo, hermana, sáquese de ahí. Y también los hombres, ¿verdad? El hombre no hay buenas voluntades. Lo único bueno de la voluntad del hombre es del Espíritu de Dios. Eso es todo. ¿Usted por qué cree que una persona que fuma y sabe que el cigarro lo está matando no puede dejar de fumar? Porque es malo. Es autodestructivo. ¿Por qué cree que una persona que es floja y sabe que la flojera lo está llevando a la ruina no puede dejar de ser flojo? Porque es malo. ¿Por qué cree que una persona que es chismosa y se ha dado cuenta que el chisme le ha metido en muchos problemas no puede dejar de ser chismoso? ¿Por qué cree que el mentiroso, después de ser exhibido varias veces por mentiroso, no puede dejar de mentir? Dígale, no hay nada bueno en el hombre. Solamente si el Espíritu de Dios está en él. Déjeme decirle, amado hermano, para empezar a concluir, porque ya me está diciendo que ya me calle, y lo vamos a dejar para la segunda conferencia. Los 10 mandamientos es la ley, se resume la ley, 10 mandamientos. Diga a su hermano, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no adorarás ídolos, no dirás falso testimonio, etc., etc. No puede. Dígale,
Yo no puedo. Yo no puedo cumplir la ley. ¿Y sabe por qué puso Dios la ley? Para que el hombre se dé cuenta que no puede cumplir la ley de Dios. Todavía hay iglesias que enseñan la ley, hasta se ponen kipas y todo. Ese es idiota. La ley fue hecha para dar testimonio a que el hombre no puede cumplir la ley. No puede cumplir la palabra de Dios. No puede cumplir los mandamientos de Dios. Aunque vengan de santurrones aquí, no pueden cumplir la ley de Dios. Los que más daño han hecho aquí son los más santurrones de siempre. Por eso vino Jesús. ¿Y sabe qué vino Jesús? Vino en carne. Y fue la única carne que no hubo maldad en ella sobre esta tierra. No hubo nada de maldad en el cuerpo de Jesús. ¿Y sabe dónde echó usted y yo la maldad de nuestro cuerpo? No fue en el espíritu de Jesús. No fue en el alma de Jesús, dígale, fue en la carne de Jesús. Por eso es que el cuerpo de Jesús acabó desfigurado. Dígale, el cuerpo de Jesús acabó desfigurado. No tenía ya rostro, el ojo está caído, todo desgarrado de los golpes, sin piel. Acabó como una piltrafa humana Jesús. Eso es lo que hace el pecado, dígale. El pecado desfigura al hombre. Por eso es que Jesús entregó su cuerpo. Gracias por su cuerpo, Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús. Por eso en la cena decimos, este es el cuerpo, donde lleva todos nuestros pecados. Y esta es su sangre, la que derramó en cada célula, en cada glóbulo de sangre. Jesús derramó la sangre porque en cada sangre había suficiente poder para contrarrestar toda la maldad de los hombres que llevan en su propio cuerpo. Dígale a su hermano, ¿no te has dado que tu cuerpo apesta? Aunque lo maquilles. ¿Eh? Hay gente que ni se aguanta del olor. Así mismo, el pecado desfigura al ser humano. Por eso es que no hay hombres buenos. ¿Estamos, amados? Primera carta de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Amén.